¿Cómo está, hermano? Bendecido. Ahorita que estaba en aquella esquina viendo la gente que está aquí, pensaba en el pueblo de Israel que está en el desierto y que solamente algunos pudieron entrar, solamente unos pocos pudieron regresar. Yo quiero pensar que usted y yo somos ese pueblo, el remanente, gente que ha sido lavada con la sangre de Cristo Jesús y que ahora esto ya está terminando, sentimos que ya pronto va a acabar esto. Nosotros, usted y yo, tenemos una tarea que cumplir, decirles que Cristo vive. Amén. Y vamos a entrar de lleno a lo que son las 7 palabras. Le pido por favor que busque el pasaje de Lucas capítulo número 23, 34. Lucas 23, 34. Sigue mejor así sin esto. Confiamos en que estemos bien. Lucas 23, 34. Así como está sentado, dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La primera frase, la primera palabra, la primera oración que Jesús dice antes de morir en la cruz es esta, que es muy fuerte: Padre, perdónalos. Realmente había sido un momento duro. Dice que Jesús pasó 18 horas siendo golpeado, vituperado, escupido, azotado, se habían burlado de él, y estaba ahí él, y entonces él exclama esto: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué me enseña a mí como cristiano de este tiempo? He oído este mensaje muchas veces, pero ¿qué me enseña a mí ahora como algo fresco, como algo nuevo? Bueno, que yo debo perdonar. Que si en este año o el año pasado alguien me injurió, alguien me vituperó, alguien tal vez me lastimó, alguien injustamente me trató mal, Jesús dijo: ama a tus enemigos. Si alguien ama a los amigos no hace ningún provecho, pero si ama a los enemigos. Y aquí es la frase de Jesús: Padre, perdónalos. La primera frase de Jesús y la última empieza con la palabra Padre, hablando a su papá. Padre, perdónalos. Es cierto que había sido un tiempo difícil. Su amigo Pedro lo había traicionado. También lo había traicionado Judas. Y había sido un tiempo muy difícil. Lo habían sido tomado él preso, había sido enjuiciado y ahora está listo para morir en la cruz. Y de su labio sale esta expresión: Padre, perdónalos. Sería bueno preguntarnos nosotros, ¿qué hubiéramos hecho si hubiéramos estado en su lugar? ¿Qué hubiéramos nosotros contestado? Los mexicanos dicen que somos de mecha corta, ¿verdad? Somos rápidos para reaccionar y a lo mejor si hubiera sido nosotros, hubiera estado en ese momento, probablemente diríamos: el que me la hace, me la paga, ¿verdad? Porque ¿cómo si yo vengo a perdonarlos a ustedes, vengo a salvarlos a ustedes, vengo a reivindicarlos a ustedes, vengo a darles vida eterna, ustedes me están crucificando? Pero Jesús dice esto, y poco después Esteban dice lo mismo: Padre, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El ejemplo de Jesús, un ejemplo tremendo que nos deja a nosotros. Hemos estado hablando en estos mensajes pasados del perdón y hablábamos lo importante que es que nosotros como cristianos sepamos perdonar. Y bueno, pasa el tiempo, lo recordamos, pero ya no con dolor. Jesús nos enseña esto, hermano. Isaías 53, 12 dice: Él llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Estaba cumpliendo la palabra Jesús. Estaba cumpliendo precisamente con la Escritura. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Dice que lo que estaba diciendo Jesús no solamente eran palabras, eran hechos. Dicen que las palabras convencen, pero los ejemplos que estaba él dando arrastran.
Se cuenta que unos papás tenían a una niña que no tenía amigos y preocupados por ella dijeron, vamos a ir con el psicólogo porque queremos que tenga amigos. Y fueron con el psicólogo y dijeron, oye, ayúdanos con esta niña porque no tiene amigos, está nada más en la casa ahí encerrada. Y el psicólogo dice, bueno, ¿qué le pasa a esta niña? No sé, no sabemos, está muy triste, además está en la casa ahí, no tiene amigos. Y les dijo, bueno, ¿y ustedes tienen reuniones familiares o algo? Dijo, sí, solamente la familia. Dice, no nos gusta tener visitas y que traigan niños tampoco. Nos gusta estar siempre nada más nosotros. Dice, bueno, ahí está la razón por la cual ella no tiene amigos. Usted y yo hemos aprendido de Jesús a perdonar. Amén. Amén. Y a lo mejor ha sido difícil. A lo mejor no es sencillo perdonar porque se batalla para perdonar. Es difícil decirle a alguien, te perdono. Es decirle a alguien, ¿sabes qué? Lo que me hiciste me causó dolor, pero ¿sabes qué? Te perdono. Porque yo quiero que también Jesús me perdone a mí. El Padre Nuestro dice, perdona a tus deudores. Porque eso es lo que a Jesús le agrada. Esta primera frase, Jesús está diciéndonos a nosotros, perdona. Si es que yo quieres que te perdone a ti, tú también tienes que perdonar a los demás. Y entonces la palabra que es la frase de Jesús es el perdón, hermanos. Siempre que recordemos las 7 palabras, la primera palabra es el perdón. Y si no hay perdón, hermano, de nada sirve que estemos aquí. Si no hay perdón, de nada sirve que usted y yo nos sangremos los pies, o como mucha gente que va a visitar los 7 templos, o que recuerda cada año a Jesús, lo que hizo en esta Semana Santa. Si no hay perdón, de nada sirve. Estamos de oquis aquí. Pero qué bueno que nosotros somos ese remanente, hermanos. Hemos pasado un año de sufrimientos, de encierro. Tal vez algunos estuvieron en cama por el COVID. Tal vez algunos estuvieron a punto de morir. Pero a Dios no le plació que muriera y hoy está aquí con nosotros. Es usted remanente. Alguien ha dicho que los que estamos vivos es porque tenemos que hacer algo, hermano. Tenemos un propósito que cumplir. Y usted y yo hemos sido llamados para hablar de las verdades y de las bondades que Dios tiene para muchas personas. Recordaba hace un tiempo que mi hermano falleció. Recordaba que él murió. Y cuando alguien muere nos sentimos tristes, pero también podemos estar contentos cuando esa persona recibió en su corazón a Cristo. Y bueno, gloria a Dios por los que mueren conociendo a Jesucristo. Y aquí esta frase, hermano, es perdónalos, perdónalos. Ahí estaba el Sanedrín, los sacerdotes, ahí estaban los centuriones y estaban ahí burlándose de él. A ver, si eres Jesús, sálvate tú mismo. Y yo veo a Jesús ahí, lo quiero imaginar sufriendo, porque tenía clavos en las manos, tenía clavos en los pies y estaba con muy poco oxígeno, estaba sufriendo tremendamente y dice, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para mí me está diciendo esto que el Señor me está pidiendo a mí, que yo también perdone a los demás. Que no me quede con ese rencor, que no me quede con ese coraje. No, perdónalos, como Jesús te perdona a ti. Permite que esta Semana Santa sea una Semana Santa diferente y que el perdón fluya de ti para otras personas. Tal vez tienes problemas con tu papá, tal vez con tu hermano, tal vez con tu amigo, con tu pareja, con algún hermano de la iglesia. Y qué bueno sería que en esa Semana Santa pudiera haber perdón de ti para la otra persona. Pero eso me lleva a la segunda palabra. Y Jesús estaba allí siendo lastimado, difícilmente podemos pensar nosotros que era un tiempo de gozo, porque estaba sufriendo Jesús. Y esa segunda viene ahí en Lucas capítulo 23, versículo 43. Perdón. Lucas 23. Dice, entonces Jesús le dijo,
de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras que dice Jesús, y acuérdense que él estaba siendo crucificado, pero había otros dos que eran malhechores, otros dos que sí habían hecho algo muy malo, estaban siendo crucificados junto con él, y casi los dos pueden decir que es la humanidad misma. Tal vez el que está a su lado derecho lo está injuriando, le está diciendo que si es Jesús, que le salve y que los quite de ahí. Y tal vez el otro sea el que dice, mira, tú no tienes justicia, tú no tienes perdón. Y las palabras textuales dice, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Esto diciendo uno de ellos, pero el otro le estaba injuriando a Jesús. Los dos, como que la humanidad se divide en dos grupos, los que le aceptan y los que solamente le injurian, solamente hablan mal de él, solamente le están condenando. Y le dice Jesús, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esa segunda palabra que Jesús dice es la palabra no solamente del perdón, pero aquí encontramos nosotros que Jesús le está prometiendo algo. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo hubiera querido ser ese ladrón, porque Jesús le está diciendo eso y es una promesa que Jesús cumple. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué tremendo ejemplo para nosotros, hermanos. ¿Qué me enseña a mí esta segunda frase, esta segunda palabra de Jesús? Bueno, que no solamente hay que conocer a Jesús. Seguramente este hombre que le dijo a Jesús que se acordara de él conocía el Evangelio. Había sido un hombre malo. Estaba ahí enjuiciado, crucificado junto con Jesús. Pero en ese último momento de vida, el Señor le da esta oportunidad y él aprovecha. Señor, acuérdate de mí. Estaba aceptando a Jesús en su corazón. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Diciendo que Jesús era el rey. Era el rey. Y ahí está. ¿Cuánta gente tiene esa hermosa oportunidad antes de morir? Decirle, Señor, recíbeme en tu reino. Mire, esto se presta mucho para poder hablar de él. Este hombre pudo haber muerto y no decir nada. De hecho, cuentan que la gente que está a punto de morir, lo que más desean es coraje e injurian a sus padres, maldicen a sus papás, maldicen al gobierno romano. Pero este hombre solamente le dice, Jesús, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le da una respuesta. Tal vez pudo haber dicho, pues mira, es muy tarde ya es muy tarde. O ¿sabes qué? Tú mereces morir. Pero Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy, no mañana, hoy estarás conmigo. Y es que el Señor Jesús nos dice que hoy es el tiempo, no mañana, hoy. Se cuenta que un joven fue a la iglesia y le gustó mucho el culto. Y a la hora de pasar a orar por él, dice que se quedó sentado. Dijo, no, la semana que viene paso a que Jesús me perdone mis pecados. Y se quedó sentado en su lugar. Y entonces el predicador oró por los que pasaron. Y entonces dijo, bueno, la semana que viene, si usted quiere, venga a la iglesia. Durante la semana hubo un incendio. La iglesia se quemó. Y entonces la iglesia ya no pudo estar de pie y tuvieron que cambiar la iglesia a otro lugar. Y cuando él llegó a la iglesia, ahora dijo, ahora sí me voy a convertir, ya quiero ser cristiano. Llegó y dijo, ¿y dónde está la iglesia? Había sido incendiada, había sido quemada la iglesia. Alguien dejó por ahí algo y se quemó la iglesia, se quemó el templo. Y entonces ya no hubo oportunidad de poderse convertir en esa semana. Ya no hubo chance de poderse hacer cristiano, porque ahora él no aceptó en el tiempo adecuado. Alguien ha dicho que el tiempo del Señor, el tiempo es perfecto del Señor. Él no llega antes ni llega después, llega en el momento oportuno. Y para usted y para mí, esta palabra de Jesús que dice precisamente, de cierto te digo. Estas palabras, de cierto, no hay mentira, es solamente la verdad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando yo oigo esas palabras,
Yo quiero imaginarme la alegría de este hombre, ¿verdad? Voy a morir ahorita, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Ese Jesús me acaba de decir que yo iré al paraíso. Y qué hermosa promesa, hermano. Qué hermosa promesa. Saber que la salvación no es por obras, es por gracia. ¿Qué hizo este hombre? No hizo nada. Solamente le dijo: Señor, acuérdate de mí. No estuvo él trabajando en la iglesia, no estuvo él evangelizando, no estuvo él haciendo alguna obra. No, solamente le dijo: Señor, acuérdate de mí. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Últimas palabras de Jesús casi. Y este hombre, casi, ya para morir, Jesús le rescata del pecado, del infierno, y lo lleva al paraíso. ¿No le gustaría a usted ser ese hombre? Podemos decir que el Señor nos dice en esta noche también a nosotros: de cierto te digo, que si hoy creyeres, estarás conmigo en el paraíso. No mañana. No sabemos qué va a pasar mañana. Nadie tiene comprada la vida. Tal vez hoy en la noche salgamos de aquí y tal vez en el camino a casa tengamos un accidente. No lo sabemos. Pero si usted y yo somos conscientes, esta frase me enseña y me dice que el tiempo es ahora. Que no es mañana, que es ahora. Y Jesús nos dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así como está, hermano, quisiera que tuviera un tiempo de oración. Señor, que esta oportunidad que tú nos das, no la rechacemos, la tomemos. Tal vez alguno ha llegado aquí siendo salvo, pero tal vez alguno ha llegado hasta acá con problemas en su corazón, con problemas en su alma, con problemas en su espíritu. Y tal vez tú estás hablando a su corazón en esta noche. No permitas que se vaya. Y como a este hombre que estaba ahí, que estaba aceptándote a ti, le puedas decir: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, si fuéramos a morir dentro de muy poco, danos la oportunidad, Señor. Danos el privilegio de poder arrepentirnos, aceptarte en nuestro corazón y decirte: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Adelante, hermano. Hola, mis hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Me voy a quitar tantito esto, porque la vez pasada no me lo quité, me ahogaba mucho. Pero vamos a estar meditando en la frase número 3 del Señor Jesús y en la 4, hermanos. Es algo, por el tiempo, va a ser algo muy poquito, pero enriquecedor todo este tiempo. Por favor, vayan a sus Biblias, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 19, por favor. El libro de Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. Cuando tengan, me lo confirman con un amén, por favor. Amén. Muy bien, yo lo leo y ustedes me siguen, ¿va? Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, o sea, María: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, cuando pasa este momento, el Señor Jesús ya había sido traicionado,
el Señor Jesús ya había sido golpeado, el Señor ya había sido juzgado, el Señor ya le habían hecho de una infinidad de cosas fatales para un ser humano. Se cree que no existe otra tortura tan grande como la del Señor Jesús en esa época. El Señor Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, si no me equivoco, él empezó a sudar. Eso se le llama hiperbolismo. El hiperbolismo es perder grandes cantidades de sangre. En otras palabras, el Señor estaba desnutrido, estaba al punto del colapso y demás. Pero a mí lo que me asombra de esto, hermanos, es que cuando el Señor Jesús está hablándole a su mamá, su madre carnal, que era María, se cree, o los historiadores dicen que lo más probable es de que José, el esposo de María, padre terrenal de Jesús, ya había muerto. El Señor Jesús tuvo hermanos, pero ahorita nos vamos a meter ahí por el tiempo. Y se cree que Jesús ya había fallecido, se cree que iba a quedar viuda hasta cierto punto María. Y la enseñanza fundamental, hermanos, que el Señor Jesús dio en la cruz fue: honra y respeta a tus padres. Y esto va para todos los que somos hijos con respecto a esto. Y eso viene en Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que vivas mucho tiempo en la tierra que te dará Jehová tu Dios. En otras palabras dice: honra a tu padre y a tu madre, para que vivas mucho tiempo en la tierra que te dará Jehová tu Dios. ¿Cuáles fueron las enseñanzas que el Señor Jesús dijo con esa frase, hermano? Fueron 4, y se las voy a resumir. La primera: tenemos que valorar a nuestros padres. Y eso lo van a encontrar en Proverbios 17:6. Dice: los nietos son la corona de los ancianos. Los padres son el orgullo de sus hijos. Cuando el Señor Jesús le está dando la responsabilidad a Juan de su mamá, el Señor estaba dando la enseñanza, hermano: nosotros debemos de valorar a nuestros padres, independientemente como hayan sido. Eso es algo que quizá puede decir: ¿cómo puede ser posible que a mí mi papá me hizo tal o cual cosa? Y cómo que lo debemos de honrar y valorar. Es escritural, hermano. Y eso tiene una promesa. Es el primero, valorarlos. El segundo, tenemos que aceptar la autoridad de nuestros padres. Eso es donde lo van a encontrar en Colosenses 3:20. Dice: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es muy agradable al Señor. Y eso, el mismo Señor Jesús dice, la palabra da un comportamiento del Señor Jesús cuando era niño. Eso lo van a encontrar en Lucas 2:51. Dice: y continuó sujeto a ellos. En ese pasaje o en esos versículos habla cuando el Señor Jesús se perdió. Si ustedes van a la historia, el Señor se pierde, se va al templo, y el Señor les dice a sus padres, a José y a María: tengo que estar en los negocios de mi padre. Pero aún así el Señor nos enseñó a aceptar la autoridad de nuestros padres en la tierra. Ahora viene algo tremendo, hermanos, en ese versículo que acabamos de leer. ¿A quién se dirigió Jesús primero? A María. ¿Por qué primero se dirigió a María y no a Juan? Porque el Señor estaba enseñando por medio de cuando Él le habló a María que, hermanos, nuestros padres siempre van a ser nuestra autoridad, aunque estemos casados o no. Porque a veces cuando nos casamos pensamos que nuestros padres ya quedaron en el olvido, y eso no es así. Aunque nosotros estemos casados y tengamos nuestras familias, nosotros tenemos que aceptar aún así la autoridad de nuestros padres. Por eso primero el Señor se dirigió a María y después se dirigió a Juan. Ese es uno de los conceptos ahí. El tercero: hay que tratarlos con respeto. Proverbios 30:17 dice: los ojos que se burlan de un padre y desprecian la obediencia a una madre serán arrancados a picotazos por los cuervos del valle, y los aguiluchos los devorarán. Hermanos, nosotros siempre debemos de respetar a nuestros padres, independientemente de lo que hayan sido, independientemente de lo que hayan hecho.
Y es una enseñanza escritural que el Señor, a pesar de que estaba en agonía, nos lo enseñó cuando le encargó a Juan. Y el cuarto era, tenemos que cuidar de ellos. La principal encomienda que el Señor Jesús le hizo a Juan era de que, Juan, encárgate de María. Pero no solamente le dijo encárgate de María, sino que le dio una autoridad en eso. Primero se lo dio a María. María le dijo, he ahí tu hijo. Y a Juan le dijo, he ahí tu madre. Estaba haciendo un lazo familiar el Señor Jesús. Y ahí se corrobora lo que dice en Timoteo 5:4. Dice, pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos, porque esto es algo que agrada a Dios. Entonces, la tercera frase, hermanos, que el Señor Jesús exclamó con referente a su mamá y a Juan, era de que el Señor, a pesar de en su agonía, tuvo compasión de su madre. ¿Qué nos da a entender en esto? Hermanos o hermanas, si ustedes son viudas, separadas, X, Y, Z, Dios nunca, y grábese lo que le estoy diciendo, Dios nunca los desamparará. Porque Dios no permitió que su propia madre terrenal quedara desamparada. Y se la dejó encomienda a Juan. Así que si un día tú te sientes así, recuerda las palabras que un día el Señor Jesús hizo en la cruz cuando encomendó a su propia madre con un discípulo. Y si todos recuerdan, el discípulo, Juan, fue el único que no murió martirizado. Se cumplió la promesa que venía al inicio. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas mucho tiempo. Y el apóstol Juan murió de viejo en una isla. Y todos conocemos al apóstol Juan, que fue el que escribió Apocalipsis. Pero tenemos un Juan que un día deseaba que descendiera fuego del cielo. Vayan a la historia un poquito. Le pidió al Señor Jesús, Señor, y si descendemos fuego del cielo. Y después tenemos un Juan que decía, ámense unos a otros. Y de ahí voy a la cuarta palabra, hermanos. Esa la van a encontrar en Mateo 27:46. En Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, hay un error tremendo con respecto a eso. Muchas personas dicen que el Padre desamparó a Jesús, que el Padre en ese tiempo, cuando fue el tema de la crucifixión, no hubo una conexión con Jesucristo. Pero eso no puede ser, porque si eso pasara, damos a entender, o se da a entender que el Padre no existe, o que Dios no existe. Durante toda su vida hasta la crucifixión con Jesús, siempre hubo una conexión con el Padre, siempre estuvo ahí. La conexión nunca se rompió. Se cree que hubo una desconexión entre el Padre y Jesús en unas horas. Pero si afirmamos esto, damos a entender que Dios no existe. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No significa que Dios haya desamparado al Hijo, sino que Dios desamparó a la carne del Hijo. En otras palabras, el Señor Jesús, lo voy a poner en un contexto mejor. Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. No son tres dioses, es un Dios en tres personas. ¿Hasta ahí todos claros? Amén, hermanos. Pero el Señor Jesús tenía una peculiaridad. Era 100% hombre y era 100% Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se estaba refiriendo a que Dios Padre se separa de la carne del Hijo, porque Jesús seguía siendo divino. Dios seguía siendo Dios. Perdón, Jesús seguía siendo Dios. Era el Hijo, pero seguía siendo Dios. En algunos momentos el Señor Jesús se expresó de una manera humana y en algunas veces se expresó de una manera divina. Por ejemplo,
De una manera humana, el Señor Jesús se expresó y dijo: el Padre es mayor que yo. Y en algunas ocasiones, de una manera divina, dijo: tus pecados te son perdonados. Y muchos sabemos que el único que puede perdonar pecados es Dios. Y los judíos, hermanos, por eso no creían en Jesucristo. Ellos sabían y ellos asumían de que quizá Él era el Hijo de Dios, pero ellos no soportaban que un hombre que se decía que era el Hijo de Dios tuviera esa autoridad de perdonar pecados. Pero el Padre le dio toda la autoridad al Hijo para hacerlo. Hermanos, cuando el Señor Jesús fue a la cruz, se estaba derramando toda la ira del Padre en el cuerpo de Jesucristo. Jesús y el Padre siempre estuvieron conectados, pero la carne de Jesús con el Padre no podía estar así, porque no puede estar la luz y las tinieblas juntas. Por eso pasa eso. Lo que pasa es que Jesús, hermanos, no llevó el pecado sobre su lado divino, lo llevó sobre su lado humano, porque Dios no puede contaminarse con el pecado. Jesús sintió la separación de Dios de su humanidad porque el Padre puso su ira sobre él. Y mire lo que dice Primera de Pedro, hermano, y esto debe darnos gozo a todos. Primera de Pedro 2:24. Dice: quien llevó él mismo, se refiere a Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, se refiere a la cruz, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Y mire lo que dice Hebreos 10:10, hermanos. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Hermanos, también la Biblia dice que nosotros somos justificados por Cristo Jesús. Lo que el Señor Jesús estaba experimentando en ese momento era una separación carnal del Padre. Pero sin esa separación, si no se hubiera dado esa separación, nosotros no estuviéramos aquí. Él llevó todas nuestras cargas, todas nuestras iniquidades, todas nuestras dolencias. Nadie te puede sanar si no es el Señor Jesús. Nadie te puede hacer feliz si no es el Señor Jesús. Nadie puede darte esa paz si no te la da el Señor Jesús. El regalo más grande que podemos tener en la humanidad no son propiedades, hermanos, no es dinero. Un día moriremos y eso se quedará aquí. Lo más preciado que pasó en la humanidad es que un día el Hijo de Dios dio su vida por nosotros. Amén. Y no le importó lo que tenía que sufrir, no le importó lo que lo tenían que martirizar, porque todo eso lo hizo por amor. Y ahí es donde viene Juan 3:16. ¿Qué dice? Para que todo en aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la única solución para acceder al Padre es el Señor Jesucristo, porque Él es el sacrificio por lo cual nosotros fuimos sanados. Gracias, Señor. Dios les siga bendiciendo en esta noche, hermanos. No sé ustedes, pero yo siempre después de la oración me siento cansado físicamente por estar ahí arriba, pero renovado en fuerzas, en espíritu. Como les decía la semana pasada, realmente cuando uno cuando la presencia de Dios lo toca a uno, no puede quedar igual.
Siempre salimos renovados, siempre salimos para bien, ¿no? De la presencia de Dios. Y en esta hora quiero que me acompañe en las Escrituras en el capítulo 19 de Juan. En el versículo 28 se encuentra la siguiente palabra. Dice, por título dice, Jesús muere en la cruz. Y el versículo 28 dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Hermanos, hace unos momentos mis hermanos tocaban puntos muy cruciales acerca de el acontecimiento que estamos viendo hoy en día. Y uno de ellos, hermanos, es que la humanidad de Jesús estaba siendo castigada muy gravemente. Alguna vez, estudiando y acercando un poquito más hacia el lado científico de la situación, pues me daba cuenta yo que realmente, como el hermano Eric nos mencionó en algún momento, el castigo que había recibido Jesús era imposible de aguantar por una persona común. Hasta este momento, hermanos, cuando Jesús dice que tiene sed, desde que está frente a frente con Pilatos, han pasado mínimo 10 horas, sin haber probado ni una gota de agua, sin haber tomado un bocado de nada, siendo castigado, siendo golpeado, siendo ofendido, siendo apabullado de todas las formas posibles. El camino de Jesús hacia el Calvario es el camino más largo que se ha recorrido en la historia de la humanidad. Es el camino que llevó nuestro Salvador, una cruz que pesaba alrededor de 60 kilos, hermanos. Yo ni siquiera me imagino cargando una cantidad de un peso tal por una distancia a la que la hizo Él. Hermano, si usted ha cargado un bulto de cemento, se va a dar cuenta de que realmente es difícil soportarlo por algún tiempo prolongado. Estamos hablando de que los bultos de cemento tienen 50 kilos. El castigo que recibió nuestro Salvador no fue menor. El castigo que recibió nuestro Salvador era el precio que tenía que pagar por ti y por mí. Y en el momento que Él dice, tengo sed, está exhibiendo que lo que está siendo castigado es su humanidad. Dicen los científicos que una persona puede vivir mucho tiempo sin comer, pero no puede vivir mucho tiempo sin tomar agua. Eso es un hecho científico, hermanos. Un hombre solo puede soportar 3 días sin tomar agua, después empieza a desvariar. Pero estamos hablando en un caso óptimo donde no estás siendo castigado, donde no estás siendo golpeado, donde no has perdido tanta sangre como nuestro Salvador lo hizo en ese momento. Y para que a nosotros como humanos nos constatara de que Él se estaba poniendo en nuestro lugar, como humanidad también, es que se expresa de esta manera, hermanos. Tengo sed. Los soldados, dice la palabra, que le dieron vinagre. En el versículo 29 usted lo puede encontrar, dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca.
Y nosotros entendemos por vinagre a lo que tenemos para cocinar, ¿no? Para esta cosa un poco agria, para conservar los vegetales a veces. Pero realmente, hermanos, la mayoría de los autores difieren de que sea este tipo de vinagre. Se dice que lo que le dieron a beber a Jesús era lo que estaban tomando los soldados. Era lo que los soldados tenían ahí para pasar el tiempo mientras los que estaban crucificados perdían la vida. Usted sabe que la tierra de Israel es un desierto, así que hay que tener algo para refrescarse, ¿no? Pero el Señor habiendo siendo castigado tanto, hermanos, y al haberle dado alcohol, tal vez usted no lo sabe, pero la peculiaridad del alcohol es que deshidrata más de lo que hidrata. Imagínese después de todo ese castigo, aún así recibir algo que te va a deshidratar más, que te va a castigar más el cuerpo. Dígame si eso no es un acto de misericordia de nuestro Salvador. ¿Y sabe por qué es un acto de misericordia? Porque esto tenía que cumplirse para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. La vida de Jesús fue un total cumplimiento de profecías. Y no me he cansado de decírselos desde que he estado aquí enfrente, desde que he tenido la oportunidad. El propósito de Dios de que Dios mandara a su Hijo de esta tierra era para que tú y yo pudiéramos estar aquí sentados escuchando de su gracia, de su misericordia. Y esto nos conduce a la siguiente palabra, hermanos, que viene en el siguiente versículo, en el versículo 30, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él dijo: consumado es. Y pudiésemos entender que en este momento Él estaba diciendo: bueno, ya terminé mi trabajo aquí. Ya entregué el espíritu, ya no soporto más castigo. Ya hice lo que mi Padre me mandó a hacer a esta tierra. Y así es, hermanos, pero tiene mucho más implicaciones esta palabra. ¿Y sabe por qué? Simplemente por el motivo que le acabo de decir. La vida de Jesús es un constante cumplir profecías. Y cuando el Señor dijo que estaba consumada la obra, se terminó un periodo, hermanos, de tantos libros hacia atrás que hablaban de su venida. De tantas profecías cumplidas. De tantos sacrificios que el pueblo llevaba a esos altares. Él, con esta palabra, estaba dejando claro que el sacrificio perfecto se estaba efectuando en ese momento. Que ya no había necesidad de que esos pobres animalitos llevaran nuestras culpas, porque Él las había llevado todas. En ese momento, hermanos, el velo del templo se ha roto. ¿Y sabe qué importante es eso? Ese velo solo lo podía traspasar el sacerdote en circunstancias muy especiales. Y era un velo que era muy preciado. No era un velo común y corriente. Era un velo tejido con manos especiales, hermanos. Y se tenía que poner mucha atención. No cualquiera podía tocar ese velo, no cualquiera podía tejer ese velo, no cualquiera podía cambiar ese velo. Se dice que cuando ya no se ocupaba más ese velo, se deshilachaba de abajo hacia arriba. Esto es porque se fabricaba de tal forma en que la rotura subiera.
Así sería más fácil retirarlo. Pero cuando nuestro Señor Jesús pronuncia la palabra, consumado es, el velo se rompe de arriba hacia abajo. Esto nos quiere dar a entender, hermanos, que esa relación con Dios, esa atención, ese nuevo pacto, hermanos, está siendo consumado de Dios hacia nosotros, es decir, del cielo a la tierra. Y se abrió una nueva oportunidad para que tú y yo pudiéramos entrar al lugar santísimo. Solo por la misericordia de Dios, solo por la obra de Dios y solo por el cumplimiento de la palabra, a través de la vida y de la muerte de nuestro Señor Jesús. Dios le bendiga, hermano. Bien, vamos a terminar con la última palabra o la última frase de Jesús en la cruz, y esta se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 46, y dice de esta manera: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estamos en el último momento de Jesús en la cruz. Estamos viendo todo lo que ha ocurrido. Fue un día bastante duro. Ayer hablábamos que estaban ellos en la última cena, estaba Jesús con sus discípulos, estaban ellos preparándose, y Jesús en ese lugar, en el aposento alto, Él les dice: este es el nuevo pacto, y hay un nuevo pacto ahora para la humanidad. Pero llega el momento de la crucifixión, llega el momento en que este pacto realmente va a ser efectivo, va a tomar peso. Hemos visto todas las frases que ha dicho Jesús a través de estos breves mensajes que han dado nuestros hermanos. Y estas últimas palabras no son las menos importantes, no son las que ya carecen de mensaje por ser las últimas, sino que hay algo muy importante que nosotros podemos encontrar en esta frase que Jesús dice. Si ustedes vuelven a leer el versículo, se encontrarán que Jesús clama a gran voz. Todo lo que ha dicho nuestros hermanos acerca de el tipo de tortura, de sacrificio que está sufriendo Jesús en la cruz, es verdad. No es cualquier tortura, no simplemente le dieron unos cuantos latigazos y Jesús fue a la cruz como si nada. Si usted ha visto en algún momento la película de la Pasión de Cristo, déjeme decirle que todavía Mel Gibson se quedó muy corto con lo que realmente sufrió Jesús. Estamos hablando de que Jesús estaba irreconocible en esa cruz. Estamos hablando de que Jesús tenía sus heridas expuestas, se veían sus huesos, probablemente se veían sus órganos. Jesús estaba en un estado bastante deplorable en esa cruz. Pero aún con todas sus fuerzas, Él dice la última frase. ¿Y por qué es tan importante recalcar que lo hace con todas sus fuerzas? Porque nos vamos a encontrar con algunas personas que dicen: bueno, es que lo que le dieron los soldados de beber era para amortiguar un poco el dolor que Jesús tenía en la cruz. Hermano, pero Jesús no tuvo nada que amortiguara ese dolor. Jesús lo sufrió todo al 100%. ¿Y por qué es esto importante? Porque esto nos está diciendo de que el sacrificio de Jesús fue completo. El sacrificio de Jesús no fue algo que ya no soporto y simplemente estoy haciendo la acción, ya es mucho el dolor que siento, pero sigue la acción, ¿me lo van a valer? No, el sacrificio de Jesús es completo. Todo el dolor que usted y yo debimos de haber tenido en esa cruz, Él lo estaba sufriendo.
Todo el pecado que nosotros cometemos en nuestra vida y que se ha cometido a través del mundo y que se seguirá cometiendo fue depositado en Jesús. No pecó Él, simplemente cargó con nuestros pecados. Él tomó el lugar de nosotros en ese lugar, en la cruz. Y al hacer eso, lo hace consciente totalmente. Él está consciente en ese lugar de todo lo que está pasando, no está desvariando ni un poquito, no está ni siquiera viendo doble. Él entiende a la perfección lo que está ocurriendo ahí. Él está sintiendo en su totalidad todo lo que está ocurriendo ahí. Él es capaz de diferenciar a las personas que están ahí. Esto nos habla de que Jesús está consciente en su 100% ahí. Y en ese 100% de conciencia que tiene Jesús, está pensando en usted y está pensando en mí. Y es entonces cuando Él dice a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Jesús ya había venido a preparar a alguien que siguiera con su trabajo. Después los discípulos iban a continuar. Él ya había venido a libertar al pueblo de Israel de una esclavitud espiritual. Ya se había cumplido la primera parte de aquel pasaje de Isaías en donde decía que Él venía a dar libertad a aquellos que estaban oprimidos o quebrantados de corazón, a aquellos que estaban en la cárcel, a aquellos que estaban cansados. Y se estaba preparando todo para que se cumpliera la segunda parte. Pero aún no es el tiempo. Jesús está en esa cruz. Y habiendo hecho todo esto, después de haber dicho consumado es, que prácticamente nos está diciendo: el sacrificio que yo les dije en el aposento alto, aquí lo vamos a reafirmar y de aquí en adelante se hace válido. Pero, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es en ese momento que Jesús descansa y dice: todo lo que yo tenía que hacer, ya lo he hecho. La misión por la que yo vine terminó. Ahora hay salvación para toda la humanidad. Ahora usted y yo podemos acercarnos nuevamente al Padre. Ahora usted y yo podemos llegar a ese lugar santísimo. Ya no hay necesidad de que un sacerdote interceda por nosotros. Ya no hay necesidad de tener al animalito perfecto para ese sacrificio. Ya no hay necesidad de celebrar la Pascua como lo habían hecho en el Antiguo Testamento. Ya no hay necesidad de llevar los sacrificios de la manera en que lo habían hecho en el Antiguo Testamento y hasta ese día se había hecho. Todo eso ya quedaba atrás y a partir de este momento Jesús era nuestra Pascua. Jesús es nuestro sacrificio. Jesús es nuestro libertador. Jesús es nuestro redentor. Hasta este momento Jesús muere y habiendo dicho esto expiró. Voy a leer el siguiente versículo. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Si el centurión, que momentos antes había maltratado a Jesús para ir a la cruz, tal vez se había burlado, tal vez le había golpeado, ellos
repartieron sus ropas, ellos se burlaron y le pusieron una corona de espinas y le pusieron ese letrero que decía Rey de los Judíos en varios lenguajes para que todos pudieran entender lo que decía ahí y pudieran también burlarse de este acontecimiento. Ese mismo soldado reacciona en este momento y reconoce al Hijo de Dios en ese lugar. Pero la pregunta es para nosotros. ¿Estamos reconociendo al Hijo de Dios? ¿Lo hemos reconocido? ¿O somos como aquella multitud que solo se retira del lugar diciendo, estuvo terrible lo que sucedió? Qué acontecimiento tan más espantoso. Es un acto, ojalá no me toque volverlo a ver. Si usted es como este centurión que reconoció al Hijo de Dios, yo le invito a que usted se ponga de pie. Y puestos de pie, cante lo siguiente. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande